Muy buenas noches y bienvenidas a todas las personas que han llegado a este podcast. Si son de aquellas personas valientes que han soportado la duración de las emisiones anteriores, que algunas son bastante largas, quiero darles mi profundo agradecimiento y también a aquellas que se vayan sumando poco a poco con el pasar del tiempo. En esta ocasión voy a tratar de ser un poco más conciso y voy a tocar un tema que también considero que no tiene como tanto miramiento. Es decir, si hay todo un discurso y pues, se podría hacer todo un podcast de 4 horas al respecto, pero lo quiero tocar desde un punto de vista introductorio, un poco superficial, por decirlo de alguna manera, respondiendo solamente a una pregunta que surgió de la conversación entre unos amigos y yo. Eh, Tratando de explicar o tratando de poner un poco en contexto la situación que vivió o que está viviendo más bien J.K. Rowling, la situación que hay con las discusiones acerca de las infancias trans, las leyes permisivas eh, que pueden fallar y pueden llegar a otorgarles libertad de tanto de elegir nombre como de elegir género a niñas y niños que posiblemente no están todavía entrados en una discusión tal cual. Y, y bueno, trataba yo de plantear todos estos temas a unos amigos. Y uno de ellos me lanzó la siguiente pregunta, porque evidentemente cuando hablé de lo de J.K. Rowling, eh, toqué términos como TERF, feminismo, etcétera, únicamente para enunciarlos y, y explicar la situación vivida por ella. Entonces uno de ellos me preguntó que cuál era el problema de el feminismo con lo trans, ¿no? Y, y yo dije, bueno, creo que de esto tengo que hablar también en un podcast. Porque desde mi punto de vista, no es que haya un problema desde el lado de las feministas con lo trans o que estén en contra de lo trans o que estén buscando la aniquilación de lo trans, sino, sino que es una medida de respuesta que evidentemente están enunciando por la intromisión, por la invasión del espacio de las mujeres por personas trans, por la intromisión, por la invisibilización de, o que ejerce más bien la agenda trans, o algunos fascículos de la agenda, hacia las mujeres, por la invisibilización y borrado de las mujeres en aquel discurso médico que pone a la transición como una solución a ciertos problemas, entre comillas, o a ciertas actitudes de personas que tienen disforia o que pueden desarrollar alguna clase de disforia. Y a mí me parece completamente lógico que exista esa respuesta. No, no entiendo por qué. Incluso la misma, no solo el transactivismo, sino el LGBTismo no alcanza a vislumbrar o no quiere vislumbrar la realidad de las razones por las cuales está ocurriendo esta confrontación, ¿no? Eh, yo no puedo, yo no puedo culpar a las feministas por decir no queremos gente trans en este foro, no queremos que, que haya mujeres trans ocupando espacios de mujeres, no queremos nombrar a las mujeres trans como mujeres, o no queremos nombrar a los hombres trans como hombres, no queremos nombrarnos como personas cis,
Porque yo también creo que es muy injusto que toda esta parafernalia verbal, hablando específicamente de lo trans y de lo cis, eh, la tengan que barajear a las personas que no son trans, ¿me explico? Es decir, ¿por qué si yo como persona trans, yo, el hermano incómodo como persona trans, ha, ha decidido y ha emprendido este camino, ¿por qué entonces mis decisiones o mi transición le tenga que obligar a otra persona a decir que es cis, ¿no? O sea, es una reverenda estupidez, es, eh, es un discurso que pareciera, digo pareciera porque no soy, no soy gran filósofo al respecto, pareciera que bajita la mano hace, hace brazo de ser un esfuerzo más por acallar o por violentar el espacio de las mujeres, ¿no? O el espacio del feminismo. Y en una ocasión, hablando con otra persona, yo le estaba contando que acerca de la marcha feminista, ¿no? Y, y me dijo, bueno, ¿por qué no acompañas? ¿Por qué no acompañas a esta persona que a la marcha, ¿no? Porque yo estaba con alguien que iba a ir a la marcha, con una mujer. Y yo le dije, porque es que no me corresponde, o sea, aunque yo sea hombre trans, aunque, aunque tenga los genitales que tenga, aunque tenga vulva, no me corresponde eh, estar en ese espacio. Yo estaría siendo un invasor, o por lo menos yo lo consideraría así. Ah, considero que se está desatando una batalla o una guerra que ya se había tardado en hacer efervescencia, que ya se había tardado en explotar, porque han sido ya varios años desde que se transversó el discurso de lo trans a un paraguas indefinible, a una monstrua indómita en la cual lo transqueer no binario llega a exigir espacios, voces, términos y pseudoderechos que por supuesto que no les corresponden, ¿no? Em, yo sí invitaría a las personas que llegaran a escuchar este podcast y tuvieran como una idea errónea acerca de que el feminismo es enemiga de lo trans. Sí quisiera invitar a esa gente a que dejara en paz el feminismo, a respetar el espacio de las mujeres, a no ser entrometidos y si de alguna manera tienen como esa sed de, como buenos puritanos que somos, de ayudar o de hacer lazos, la mejor manera de hacer lazos es callándote el hocico, ¿no? Y yo también estoy en contra de que ahora el espacio feminista tenga que ser espacio transfeminista, ¿no? Eh, Porque no ha habido un espacio trans, ¿no? No podemos llamar espacio trans a esa red de de comercialización o de fantasía que existe en internet, que existe también en los grupos de pseudoapoyo a personas trans, en la cual la única referencia y el único lazo que se crea es para hablar sobre logros o méritos físicos a raíz de una intervención quirúrgica, de, de una terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Eh, yo me quedé muy desencantado del mundo trans cuando de pronto ese discurso y esa lucha y esa comunidad solamente se convertía en en un escaparate en el cual
Se comparaban fuerzas, se comparaban cirugías, se comparaban cambios físicos. Eh, es una tontería. No hay mundo más superfluo, más frío, más plástico y más falso que el mundo de la pseudo comunidad trans. Y lo digo porque yo lo vi, porque yo lo viví y porque yo estuve ahí. Entonces, eh, no, no puedo alcanzar a comprender por qué con estas referencias y esta plasticidad y esta cosificación tienen el derecho o sienten que tienen el derecho o la autoridad moral y ética para, para usurpar el espacio de las feministas, ¿no? Eh, Dejemos en paz a las mujeres, dejémoslas tranquilas, ya, ya fue demasiado. Yo abogaría más por la fabricación, por la creación de un verdadero espacio de diálogo, de interseccionalidad entre la gente trans, porque también considero que nosotros como personas trans tenemos diferente educación, diferente cultura, diferente ideología sobre lo que es ser y vivirse como alguien trans. Antes de que existiera todo este borrado de estudios y análisis sobre la transexualidad y el transgenerismo, existieron varias iniciativas eh, que demostraban que puede haber una diferencia o tipos o subtipos dentro, dentro del transgenerismo, ¿no? O puedo nombrar los tipos de Ray Blanchard, ¿no? Que aunque solamente se hablaba de las mujeres trans o como se les quiera llamar, eh, yo considero que también podría replantearse a nosotros, ¿no? A los hombres trans. Y bueno, es únicamente algo que quería expresar, una idea que quería soltar. eh, Porque desde que inicié el Twitter de Lo Hermano Incómodo, empecé a tener como esa, esa silla de espectador en la batalla campal que existe, sobre todo en esa red social, de feministas contra trans y de campañas y de incitaciones al odio de vamos a matar a las TERF, ¿no? Yo, por más discurso radical, entre comillas, por más discurso abolicionista o por más discurso que niegue o que invisibilice lo trans, jamás he leído a una mujer, a una feminista, a una radfem, por lo menos en Twitter, que diga vamos a matar a los trans, ¿no? O haz patria y mata a una trans, ¿no? No. Y del lado contrario, sí que hay un cuestionable número de personas que están haciendo incluso ya un llamado al asesinato, al feminicidio. Y, y bueno, quiero cerrar este podcast con una reflexión que me hizo un amigo nutriólogo trans también hace muchos años. Él me dijo, si sabes que en el mundo de la alimentación existen dos diferentes tipos de grasas. Unas son las grasas cis y otras son las grasas trans, ¿no? Y él me dijo, lo más curioso, lo más cagado, lo más chistoso, es que las grasas trans son las malas. Las grasas trans son las malévolas, son las que te hacen más daño, porque son las artificiales, ¿no? Las grasas cis no hacen daño o hacen menos daño. Y yo quisiera invitar a mis hermanas y a mis hermanos trans a que no se comporten como grasas trans. Sobre todo, no se comporten como grasas trans
ante las mujeres o contra las mujeres o contra el feminismo. Si, si lo hacen con la bandera de refutar esa teoría, me parece que están haciendo completamente lo contrario. Tengan excelente noche. Un abrazo.